Tema 4.1. El arte como resistencia ante la colonización. La conquista española de México después de 1521 creó serios problemas para la Iglesia Católica y la Corona, como organizar la evangelización de las grandes poblaciones sedentarias que habían sido sometidas. 3 órdenes religiosas respondieron al desafío de llevar la nueva fe a las poblaciones nativas. Los primeros misioneros que llegaron a México fueron los 12 apóstoles franciscanos que llegaron en 1524 y establecieron 4 doctrinas, o sea, 4 misiones. En México, Tenochtitlan, Texcoco, Tlaxcala y Huetzolcingo, Puebla. Los franciscanos utilizaron estas 4 doctrinas como base desde las cuales se iniciaron la conversión de los nativos. En otras comunidades hacían visitas, o sea, comunidades satélites, que recorrían periódicamente, y a medida de que más misioneros llegaron, los franciscanos establecieron más conventos permanentes. Varios años después llegaron miembros de otras órdenes. Los dominicos llegaron a México en 1526 y posteriormente llegaron los agustinos en 1533. Pero los franciscanos tenían mayor número de doctrinas y misioneros en el centro de México. En 1560 se informó que había 380 franciscanos, 212 agustinos, 210 dominicos en las misiones del centro de México. La campaña de evangelización, iniciada después de 1524, trató de transformar radicalmente la visión del mundo, las creencias religiosas, la cultura y las prácticas de una sociedad sofisticada cuya civilización había evolucionado durante siglos con resultados mixtos. Los indígenas veían la nueva religión de una manera muy diferente de los misioneros, quienes esperaban que se apegaran estrictamente a la nueva fe. La barrera del idioma y la dificultad de impartir los conceptos religiosos de la cultura cristiana constituyeron un problema, y la metodología usada para la conversión no dio los resultados esperados por los misioneros, tal como demostraría más tarde. Los misioneros creían que el bautismo significaba nacer de nuevo en la nueva fe, pero la realidad era muy diferente. En la primera década de su campaña de evangelización, los franciscanos, por ejemplo, bautizaron a miles de personas que tenían poco adoctrinamiento religioso o ninguno, suponiendo que el bautismo implicaba la aceptación de la nueva fe en los términos dictados por los misioneros y la Iglesia. Pero los nativos seguían practicando su antigua religión junto con el catolicismo. En los años 1530 esta política cambió. Los misioneros trataron de suprimir las prácticas de la antigua religión. Los misioneros en el siglo XVI consideraban que la antigua religión había sido inspirada por Satanás y creían que ellos estaban peleando una guerra para ganar corazones, mentes y almas de las poblaciones nativas. Creían que luchaban contra los demonios enviados, que eran enviados para alejar a los nativos de la fe verdadera, y que el rito del bautismo ponía fin a la amenaza demoníaca. Como se muestra en una ilustración del siglo XVIII en las Crónicas de Michoacán. En ella se ve a los misioneros agustinos catequizando a los nativos. En todas las etapas del proceso de evangelización, los demonios aparecían para atentar a los nativos. Sin embargo, una vez que los indígenas son bautizados, los demonios desaparecen, lo que significaba el fin de la amenaza demoníaca. Los misioneros del siglo XVI utilizaban ayudas visuales para la enseñanza de los misterios de la nueva fe, incluyendo murales pintados en lugares públicos como iglesias y capillas abiertas. Los murales eran imágenes gráficas que servían para explicar la doctrina de los nativos. Superando las barreras del idioma y la dificultad de explicar conceptos doctrinales que no tenían equivalente en las lenguas nativas como el náhuatl o el otomí, los murales que todavía existen en varios conventos del siglo XVI, como los de Octopán, Acolmán y Cuitzeo, muestran un cambio radical en el contenido doctrinal y el acercamiento a la institución religiosa a partir de 1550, dando un mayor énfasis al pecado, al peligro del tormento eterno del sufrimiento en el infierno, representado en gráficos de mano dura.
El juicio final fue un tema en el que los misioneros hicieron hincapié durante la evangelización de los nativos. Los murales pintados en espacios públicos representaban el pecado original, la expulsión de Adán y Eva del paraíso y el castigo de Dios para los pecadores. Los murales de la capilla abierta en la doctrina agustina de San Nicolás de Tolentino en Actopan, Hidalgo. Estos murales muestran en la pared posterior de la capilla abierta el pecado original con la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Otros paneles muestran el castigo al pecado cuando Dios envió el diluvio y los pecadores se ahogaban, pero Dios guardó a Noé y a su familia. Su panel superior muestra el juicio final, con los pecadores condenados al tormento eterno en el infierno, mientras que los fieles viven en el cielo disfrutando de la gracia de Dios. En las paredes laterales de la capilla abierta está representado el tormento de los pecadores en el infierno con colores brillantes y formas además gráficas, lo cual se vincula, además, la antigua religión con la influencia demoníaca. Los pecadores pasan a través de la boca del infierno, representada como las fauces de una bestia de gran tamaño. En los murales pueden verse horribles demonios que atormentan y torturan a los pecadores de diferentes maneras. Además, en los paneles del mural más grande se intenta relacionar ciertas prácticas sociales al pecado y la influencia demoníaca. Por ejemplo, en un panel se puede ver cómo una pareja bebiendo pulque, la bebida tradicional fermentada que se consume en el centro de México y que los misioneros relacionaban con la antigua religión. En otro panel, un español alejando a un nativo de un templo prehispánico o su antiguo dios y los demonios haciéndole ofrendas. El mensaje está claro: el comportamiento pecaminoso dará lugar inevitablemente a una eternidad de tormentos en el infierno. El énfasis es la importancia de alejarse del pecado y la amenaza una eternidad de tormentos en el infierno. Una respuesta a la creciente evidencia de la superficialidad de la conversión de muchos indígenas en el centro de México fue consecuencia de haber recibido poca o ninguna enseñanza religiosa antes del bautismo. Los nativos también tienen un concepto muy diferente de la religión: incorporar la nueva fe a la antigua, en una cosmología flexible. Los misioneros veían en esto un problema de apostasía. Al apartarse de las enseñanzas de la Iglesia, reflejaban una persistencia de las antiguas creencias y prácticas religiosas ahora encubiertas por la nueva fe. Estos casos, considerados por los misioneros como idolatría, persistieron hasta el final del periodo colonial, pero alcanzaron un punto crítico a finales de la década de 1530, con la historia de la campaña inquisitorial lanzada por Juan de Zumárraga, primer obispo de México. La percepción de los misioneros de lo que significaba la conversión a menudo difería de la población indígena, que veía la introducción de la nueva fe en sus propios términos. Muchos nativos bautizados continuaban practicando en secreto sus antiguas creencias, junto al catolicismo. Esto era congruente con la tradición mesoamericana de incorporar su religión, nuevos dioses y nuevas prácticas religiosas. Las dos escuelas. Para los españoles era difícil que los mexicas dejaran sus creencias, ya que la sociedad mexicana contaba con un eficiente sistema de educación formal que le permitía no solo transmitir los conceptos que le daban identidad, sino también los conocimientos necesarios para colaborar en las empresas militares, que eran su principal sustento. Desde la edad temprana, los padres de los niños debían ponerlos bajo la protección de algún templo, con el compromiso de, una vez alcanzada la edad adecuada, llevarlos a su escuela. Existían dos tipos de templo-escuela. El Tepotzcali era la institución a la que acudían en su gran mayoría los jóvenes mexicas, con excepción de los nobles. En cada uno de los barrios de esta ciudad existían varias de estas escuelas que eran dirigidas por un tepuztlato, que significa el que ordena entre los jóvenes. Ahí, la gente común adquiría disciplina en las habilidades necesarias para apoyar las actividades militares y participar adecuadamente en el largo
y complejo sistema ritual mexica. Los alumnos del Tepochcali deberían vivir en sus instalaciones, lo que además de servir para difundir la disciplina, tenía otra consecuencia práctica: aprovechar la fuerza de estos jóvenes para el culto y para las numerosas obras públicas que requería una ciudad en constante expansión, como México Tenochtitlan. Cuando estaban listos, los jóvenes acompañaban a las expediciones militares como cargadores y podían intentar capturar un enemigo, lo que les permitía conseguir ascensos. El Calmecac. Los alumnos de esta escuela, cuyo nombre significa en la hilera de casas, eran sobre todo jóvenes de la nobleza. Los alumnos del Calmecac recibían una educación más enfocada a aspectos relacionados con la conducción de los asuntos militares, la religión y los asuntos de campos del conocimiento, que se asocian al ritual y al transcurso adecuado de la vida pública. Por ejemplo, se recibían lecciones sobre el calendario y la historia de los mexicas y obtenían preparación para oficios como la metalurgia, la escultura y la carpintería, también como la plumería. En suma, se preparaba a los alumnos del Calmecac para ejercer el sacerdocio o cargos de alto rango en la burocracia de esta ciudad. En el Calmecac la disciplina era notablemente más estricta que en el Tepochcali. Los alumnos tenían varias actividades nocturnas. Entre otras, debían levantarse para el monte a ofrecer incienso a los dioses. Debían también pincharse con púas de maguey para ofrecer su sangre o se bañaban a medianoche con agua fría. Sincretismo. El sincretismo fue una característica del arte en América, luego de la conquista española, en el cual se fusionaron elementos precolombinos con los traídos de los españoles. Como producto sincretizado aparece el barroco americano, que predomina en muchas iglesias y catedrales coloniales. En México, ese estilo adquirió el nombre de churrigueresco y combinaba la concepción barroca europea de los constructores y arquitectos españoles con la mano de obra indígena, en la construcción de edificios, como en la escultura y el relieve de la pintura. También las fiestas cristianas fueron producto de múltiples sincronizaciones, incluso en la elección de las fechas, que muchas veces coinciden con las de las antiguas fiestas agrarias de las culturas evangelizadas. A su vez, el barroco español era producto del sincretismo que se produjo en los 4 siglos que duró la dominación árabe en España. El arte desde la conquista. Los españoles comenzaban a admirar las habilidades de los indígenas formados en el Calmecac. Los empleaban como mano de obra para la construcción de templos y la creación de imágenes artísticas de este movimiento. Por ello, en las construcciones de este periodo es fácil encontrar figuras e imágenes con características nativas. Era común que también los nativos escondieran ídolos dentro de la iglesia, por lo cual eran castigados. El oro y la plata eran los elementos más empleados en este momento y formarían parte de la nueva corriente, el barroco. Las producciones artísticas del barroco superan en calidad y en cantidad a la de España. Su desarrollo está unido a la conquista religiosa. El barroco novohispano o barroco mexicano fue un movimiento artístico que predominó en Nueva España del siglo XVI al siglo XVIII. Incluso hacia el norte se extendió hasta principios del siglo XIX. En este movimiento, las formas clásicas y los ornamentos se organizaban o manipulaban para el espectador con la mayor ilusión de movimiento. El estilo barroco había comenzado en Europa como una especie de continuación del Renacimiento. Más tarde se lograron apreciar las diferencias dramáticas entre los dos estilos. El carácter dramático del arte barroco fue aprobado por el absolutismo religioso y secular. La arquitectura, escultura y pintura barroca florecieron al servicio de la Iglesia Católica y de las monarquías que profesaban esta religión. En general, los artistas barrocos se centraban particularmente en las formas naturales, los espacios, los colores y las luces. El propósito era producir una experiencia emocional fuerte, aunque silenciosa. Procuraban la disolución de la unidad en vez del equilibrio. Las escenas solían estar muy cargadas de emoción, representando momentos y poses de intensidad dramática y exagerada. El movimiento barroco predominó en el centro
y sur de Europa desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII. Sin embargo, el barroco novohispano alcanzó su clímax varias décadas más tarde. En Nueva España, por ejemplo, varios edificios importantes que seguían este estilo todavía estaban en construcción después de mediados del siglo XVIII. En el Nuevo Mundo, Nueva España, este movimiento tuvo una influencia profunda y duradera. El barroco intentó una síntesis de condiciones y experiencias opuestas, equilibrio de temas. Se busca un equilibrio basado en la tensión entre mortalidad e inmortalidad, la sensualidad y el ascetismo, la juventud y la vejez. Además, sus temas religiosos predominantes y su estilo arquitectónico refleja en gran medida el expresionismo del periodo helenístico. Reafirmación de las doctrinas de la Iglesia Católica. Entre estas doctrinas estaban Eucaristía como sacrificio, los poderes intercesores de María y los santos, el valor espiritual de la vida religiosa y otras. Las vírgenes fueron fundamentales para introducir la religión. Traídas por los españoles, se les comienza a dar culto. La Virgen de Guadalupe pronto se convierte en un icono mexicano, que los representa y los diferencia de España. Gracias a todas estas riquezas extraídas de las colonias americanas, parte de esta riqueza se usan para financiar las obras de arte, convirtiéndose en símbolo de poder y jerarquía social. El arte impone una nueva cultura y se transforma en una valiosa mercancía. La Academia de San Carlos, dedicada al estudio de las artes desde 1781. En un inicio, la Academia, que fue nombrada en ese entonces como la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España, tuvo como primera sede el edificio que correspondía a la Casa de la Moneda en 1781, pero 10 años más tarde se desplazaría al edificio donde se encontraba el Hospital del Amor de Dios. Importantes artistas y arquitectos novohispanos solicitaban a las autoridades y al rey de España una institución donde se impartiera el arte y la pintura y la escultura. Sin embargo, fueron ignorados. Fue hasta 1779 cuando Jerónimo Antonio Gil, tallador mayor de la Casa de la Moneda, de igual manera, solicitará la fundación de una escuela de grabado con la finalidad de mejorar la calidad de las monedas y cantidad con mejores arquitectos. Fue hasta 1779 cuando Jerónimo Antonio Gil, tallador mayor de la Casa de la Moneda, de igual manera solicita la fundación de una escuela de grabado con la finalidad de mejorar la calidad de las monedas y contar con mejores arquitectos. Así entonces, el 4 de noviembre de 1781 y en honor al rey Carlos III, se comienza a dictar clases en la Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos. Arquitectura, pintura y escultura de la Nueva España. 2 años después es oficialmente renombrada como la Real Academia de las Nobles Artes. Artistas destacados: José Juárez, 1617-1670. Pintor del barroco español, que vivió en el Virreinato de la Nueva España. Juárez se formó primeramente en el taller de su padre y posteriormente en el de Sebastián López de Artaega, de donde abrevó el estilo manierista de influencia italiana. Los detalles sobre su vida son escasos. Su estilo fue tenebrista, influido por Zurbarán, pero no de manera directa, sino a través de la obra de López de Arteaga. Su obra es de temática religiosa. Según Manuel Toussaint, en tiempos del pintor pudieron llegar a la entonces Nueva España grabados de Rubens. Por ello, alguna de sus obras se puede admirar una similitud a la de él. Cristóbal de Villalpando. Aunque no se tiene la certeza, se puede inferir que el pintor nació en México hacia 1649, gracias a un documento hallado en un libro de amonestaciones de españoles pertenecientes al sagrario de la Catedral de México, fechado en 1669. Los primeros trabajos localizados de Villalpando se remontan al año 1675. En el retablo mayor del convento franciscano de San Martín de Tours de Huaquechula, donde se encuentran 17 lienzos dedicados a los santos franciscanos, 8 a la Virgen
y un Cristo crucificado. Otras de sus dos primeras obras fueron los retablos de Azcapotzalco de 1681 y el retablo de las ánimas de Xochimilco de 1680. En 1685, Villalpando realizó un ciclo de 4 pinturas para la Catedral de México, considerados como su obra mayor: la Apoteosis de San Miguel, la Mujer del Apocalipsis, la Iglesia Militante y la Iglesia Triunfante. Esta última relacionada con el triunfo de la Eucaristía de Rubens. Se considera que el pintor alcanzó su plenitud artística en el periodo de entre 1690 y 1710. Miguel Cabrera. Miguel Mateo Maldonado y Cabrera, 1695-1768. Fue un pintor novohispano, caracterizado por ser uno de los máximos exponentes de la pintura barroca del virreinato. Nació en Antequera de Oaxaca, en el año 1695, de padres desconocidos y ahijado de una pareja de mulatos. Inicia su actividad artística hasta el año de 1740. El tema mariano, y más concretamente la Virgen de Guadalupe, ocupa gran parte de su obra. Sobre esta materia escribió Maravilla Americana y conjunto de raras maravillas observadas con la dirección de las reglas de arte de la pintura, de 1757. Hizo pinturas para la capilla de la Catedral de la Ciudad de México, entre ellas la sacristía, que alberga en uno de sus muros la Mujer del Apocalipsis. Fue pintor de cámara del arzobispo Manuel José Rubio y Salinas y fundador en 1753 de la primera Academia de Pintura en México.